Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este programa Agua que quita la sed. Mi nombre es Beatriz Silva. Con nosotros nuevamente el pastor Noé Rivera. ¿Cómo está, pastor? Gracias, bien, Betty, gracias a Dios, estamos bien aquí de nuevo con el propósito de bendecir al pueblo de Dios. Amén. Gracias a todos los que nos escuchan. En este día, un tema que hablamos el programa pasado, pastor, un tema que ahonda mucho que decir, amén. Me gustaría que pudiéramos continuar con esa enseñanza que nos estaba dando sobre los falsos maestros. Creo que hay mucho que decir sobre este tema y me gustaría que nos siguiera instruyendo respecto a esto. Sí, Betty, es una situación muy peligrosa para el Hijo de Dios porque han salido demasiados maestros con doctrinas totalmente erradas, totalmente antibíblicas, pero que están cubiertas con cosas que a veces es difícil para el cristiano discernir. Por eso es importante que el Hijo de Dios sea instruido y que conozca la Escritura para poder discernir entre las cosas que están bien, lo que Dios aprueba y lo que Dios no aprueba. Así es, el programa pasado usted nos hablaba respecto a esa verdad que es impartida por ciertos maestros, pero detrás de esa verdad incluye mucha mentira, que es la mezcla que se hace para atraer gente o para enseñar algo que no es, pero basándose en un poco de verdad para que la gente pueda llegar a esa mentira. Claro, nosotros sabemos que Dios estableció los diezmos, las ofrendas, y que hay una bendición al yo poder dar, porque la Biblia dice que mejor es dar que recibir. Pero algunos agarran ese poco de verdad y le meten otras cosas que ya no son bíblicas. Alguien dice, siembra $100 y Dios te va a dar 500. Da 500 y Dios te va a dar 1000, etcétera. Son cosas que la Biblia no establece. Ciertamente al yo dar hay una bendición para mi vida, pero no necesariamente es que yo voy a dar 100 y Dios me va a dar 500. Entonces, esas son falsas doctrinas, pero esas falsas doctrinas son dadas por falsos maestros. Y el pueblo de Dios debe de entender que dentro del pueblo de hoy, dentro del cristianismo, hay demasiados falsos maestros que andan conforme a sus concupiscencias, como dice la Escritura. Aquí en la carta de Judas, dice en el capítulo 1, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado, dice, encubiertamente, o sea que entran con un disfraz, no entran diciendo yo no sé de lo que estoy hablando, soy un falso maestro, entran haciéndose pasar por alguien que conoce. Entonces dice, algunos han entrado encubiertamente, los que desde antes, dice, habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, dice, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó, dice, a los que no creyeron. Entonces, hay un movimiento de maestros falsos que comienzan no comienzan, vienen desde hace mucho metiendo doctrinas erradas y llevando al pueblo hacia un camino que no es. Los vemos por la televisión, los oímos en la radio, los vemos por el internet y hay gente que quiere vivir un evangelio fácil y esos son los que son presa fácil para estos falsos maestros que en un momento quieren engañar a muchos con su astucia. Pero Dios nos habla aquí en Timoteo, dice en segunda de Timoteo capítulo 4, dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios
y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Y la otra vez hablamos de la importancia que el pastor sepa. Preséntate a Dios como un obrero aprobado, le dijo Pablo a Timoteo, un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y esa palabra usar quiere decir trazar, que traza bien la palabra de verdad. Y luego aquí le dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán, dice, a las fábulas. Entonces eso es lo que vemos. Gente que predica ciertas cosas como una autoayuda, que nosotros podemos encontrar a una de esas personas que habla para motivar a la gente y da un montón de consejos buenos, que hace esto, que hace ejercicio, que piensa positivo, etcétera, etcétera. Todo eso el mundo puede vivir con eso y así vive. Pero el Hijo de Dios tiene que encontrar en la palabra de Dios su inspiración para vivir, su motivación, y entonces no aceptar esas doctrinas que no le dicen levántate temprano a orar, le dicen levántate temprano a hacer ejercicio. No le dicen ayuna, sino le dicen haz dieta. Entonces una cosa no es igual. Entonces esas doctrinas, y son de hombres que tienen cierta reputación en el Evangelio, que tienen programas grandes, que tienen iglesias grandes, que tienen mucho. Entonces hemos sabido de estas personas que hablan, las multitudes oyen y tienen ya un nombre que cuando se menciona su nombre la gente piensa que todo está bien, pero a veces cuando se empieza a escudriñar se da cuenta que eso no es correcto. Entonces, estos falsos maestros salieron antes. Hubo gente en el tiempo de los discípulos que decía que el Señor ya había venido por su pueblo. Ya había. Entonces, Pablo tuvo que responder a esos que decían que ya había venido el Señor y que ya el rapto ya se había acontecido. Entonces, es importante entender que estos falsos maestros están dentro del cristianismo hoy. Lo estuvieron antes, eso no es nuevo, y lo estarán hoy. Lo que pasa con hoy es de que hay más oportunidades para muchos falsos maestros a través de las redes sociales, de internet, de la radio incluso, de la televisión, de poder difundir sus herejías, sus doctrinas. Sí, por eso es muy importante saber lo que uno escucha. Como cristiano, ¿qué es lo que tú estás escuchando? Usted pone como ejemplo al apóstol Pablo, como el que enseñaba, el que decía, yo pongo el fundamento, está poniendo como ejemplo de que el pastor tiene que enseñar a su oveja, tiene que enseñar a su congregación a defenderse en la palabra. Claro, Pablo dijo en Corintios, yo, dijo, como perito arquitecto puse el fundamento, pero cada quien, dice, mire cómo sobreedifica. Y esto nos lleva al otro tema de la responsabilidad de las ovejas, porque hemos hablado de la responsabilidad del pastor, de predicar, pero entonces Pablo dice, yo puse el fundamento. Entonces hay pastores que ciertamente sí enseñan, pero a veces la oveja no quiere entender o no quiere poner su vida al servicio del Señor, ni quiere estudiar, no quiere aprender, sino que quiere vivir su vida como quiere. Entonces hay una responsabilidad para el pastor, pero hay una responsabilidad también para el que escucha, para la oveja. La oveja tiene la responsabilidad y el Señor se la dio. El Señor le dijo a los discípulos, escudriñad la Escritura, porque en ella os parece que está la vida eterna y ellas hablan de mí. Cuando nosotros escudriñamos, encontramos al Señor.
Pero aquí este versículo que habíamos leído en Timoteo dice, vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque ese es el problema, y de eso hablábamos en otro programa, que la gente no quiere sufrir, no quiere entregarse, no quiere las demandas, porque la puerta es estrecha y el camino es angosto. Entonces, a veces la gente quiere el camino ancho, que es donde todo se puede. Y habíamos citado Judas, donde dice que estos hombres entrarán encubiertamente y convierten en libertinaje la gracia de Dios. Entonces, ¿esto se vale? Sí, dice, ¿esto se puede? Sí, se puede hacer aquello, todo se puede hacer. Pueden andar, ir a bailes, pueden incluso hasta tomar. Algunos citan la escritura para decir, por ejemplo, Timoteo tomó vino, dice. Entonces quiere decir que nosotros también podemos. Y es algo tan incorrecto y tan en contra de lo que la escritura dice, porque encontramos en el libro de Proverbios cuando dice, ¿para quién el hay? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para el que se detiene mucho en el vino, dice. Y luego hay una infinidad de cosas que nosotros vemos en la escritura que van en contra de eso. Pero alguien cita ese versículo y dice, se puede. Entonces convierten en libertinaje la gracia de Dios y le enseñan al pueblo a que pueden hacer todas estas cosas. Todo se vale. Usted quiere ser esto, usted quiere ser aquello, usted quiere ser artista de cine. Hemos visto, y eso es lo que a veces la gente no entiende, que Lot, cuando vio las llanuras del Jordán, eso le gustó, y vio el desierto y dijo, yo no quiero eso, yo quiero las llanuras del Jordán, yo quiero el río, las aguas. Y entonces dice que puso su tienda a las orillas sus tiendas a las orillas del río Jordán, en las llanuras. Pero después encontramos que Lot ya está en Sodoma. ¿Cómo llegó a parar en Sodoma? Porque buscando cosas buenas y agradables a los ojos, de una manera terminó en Sodoma. ¿Cómo terminó ahí? No lo sé. Y la Biblia dice que era un varón justo. O sea que Lot no participó de eso, pero ahí fue a parar. Cuando uno se acerca a las cosas del mundo, ese mundo lo jala a uno a querer más de eso. Y ese es el problema. Sí, hermoso punto, porque podemos nosotros agarrar una palabra de la Biblia y justificar nuestro error, nuestro pecado. Pero una vez que nosotros escudriñamos, entonces nos damos cuenta que estamos reprendidos de pies a cabeza. Sí, pero solo conociendo. Ese es el problema. Por eso es de que he citado otras veces, mi pueblo fue llevado cautivo, dijo el Señor, porque le faltó conocimiento. Y Satanás quiere que la gente no sepa, que no conozca, que no escudriñe, que no vea, que no trate de saber más, sino que va al culto y cuando llega al culto saca su Biblia nuevecita de la caja y le sopla para desempolvarla y está muy orgulloso de ver su nueva Biblia, que hasta las hojas pegadas tiene, pero nunca la lee. Llega a su casa, la guarda y la pone en su cajita otra vez. Y luego hasta el otro culto no lee, no escudriña, no busca de sí mismo, pero tiene una responsabilidad delante de Dios. Así es, hermano. Hay una responsabilidad como ovejas de cómo educarnos a uno mismo. Tenemos que buscar esa enseñanza. Próximamente nos podrá seguir hablando de este tema. Yo sé que es un tema que abarca mucho. Ahorita usted entró en un tema de la responsabilidad de las ovejas y me gustaría que nos siguiera hablando de este aspecto de cómo una oveja se puede educar a sí misma. ¿Cuál es la responsabilidad de uno como oveja en la iglesia de decir yo quiero aprender, tengo que discernir? En el próximo programa nos continuará hablando de esto. Amén, hermano. Claro, creo que hay mucho aquí que decir todavía. Y lo haremos con mucho gusto. Así es, los invitamos en el próximo programa para que siga escuchando los falsos maestros. Es un tema muy, muy importante y el pastor estará con nosotros nuevamente explicándonos sobre de esto. Muchas gracias a todos ustedes por seguirnos, por escucharnos. Dios los bendiga. Hasta la próxima.